Damos gracias a Dios porque tenemos oportunidad de participar de este precioso culto. Lo hemos venido haciendo y vivimos el efecto de esos ambientes nuestros donde nosotros nos disponemos como pueblo a honrar a nuestro Dios y Dios se hace presente. Así que disfrutamos de un ambiente especial de bendición y Dios está haciendo maravillas en medio nuestro. Estamos en salud mental, recuerden. Y salud mental es un programa terapéutico. Y en este programa tenemos a Dios como el médico de nuestra mente. Tenemos a Dios como el psiquiatra, como el terapeuta que ajusta las condiciones internas nuestras al propósito de Él y nos pone a pensar de manera saludable. Así que gracias a Dios por este ambiente. Nuestros cánticos nos dan pautas, nuestros cánticos nos despiertan conciencia del trabajo espiritual de Dios con la vida nuestra. Esa expresión de nuestra última canción, confío en Dios, no importa dónde esté, en alta mar o en tierra, tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Podemos decir que nosotros estamos siendo protegidos por Dios y descansamos en el hecho de que contamos con Él en todas las situaciones de nuestra vida. Es bueno expresarlo. Es bueno decirle al Señor, gracias por tu protección, por tu apoyo. Gracias por la manera como dignificas mi vida. Gracias por hacerme consciente de que tú tienes en gran estima mi vida y me motivas a tener una saludable autoestima. Bendita experiencia de los creyentes, entendiendo que el mundo trata de acomplejarnos y Dios trata de darnos seguridad en todo aquello que corresponde a su buena voluntad. Vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios intervenga en la enseñanza de esta noche, que Dios nos muestre cosas indispensables para la salud nuestra, para la recuperación de nuestra mente, para que nos ubiquemos en el lugar preciso que tú esperas que nosotros tengamos, producto de habernos establecido en la obediencia a tu verdad, verdad que hoy nos va a ser enseñada. Oremos todos. Padre eterno, gracias por este tiempo, por esta hora maravillosa, por esta reunión y esta comunión que nos permites, el acercamiento como iglesia, el vínculo espiritual con los creyentes en todo lo que vivimos, Señor. En esta noche te pedimos que nos hables, que te manifiestes a la vida nuestra y nos muestres propósitos tuyos y claridades tuyas que nos dan bendición especial, que nos edifican, que nos despiertan conciencia de cosas y condiciones superiores a las que comúnmente vivimos. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo, quien es aquel que nos muestra el camino de la vida saludable y que nos entrega a propósito de nuestra edificación la mente de Él para compartirla con nosotros. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense por favor. El narcisismo es una condición extrema de la enfermedad de la baja
autoestima. Recuerden que decíamos que la baja autoestima compensada se expresa en el amor propio. Luego el nivel por encima de ese es el orgullo o la altivez. Y un peldaño más arriba se encuentra la soberbia, que en las condiciones del manejo religioso se identifica como un gran pecado capital, la soberbia. Y por encima de la soberbia encontramos el narcisismo. El narcisismo es un problema de baja autoestima, pero es un esfuerzo de compensación a partir de una muy pobre visión de sí mismo. La persona narcisista no ve de sí muchas cosas. La persona narcisista se queda con una perspectiva pobre de su propia vida y por eso todo el tiempo está buscando verse a través de la forma como los demás lo miran y por tanto se esfuerza en que los demás lo admiren, que los demás lo aprecien, que los demás se esfuercen por él o por ella. Es entonces una enfermedad que expresa una baja autoestima. El narcisismo es considerado como un trastorno y una disfunción grave de la personalidad humana. Esa condición de la persona humana afectada por el narcisismo es un estado de gran compromiso, de mucho daño. En esta enfermedad se vuelve muy patológica la compensación, pues evidencia una exagerada sobrevaloración de sí mismo y una necesidad que se expresa como deseo incontenible de recibir admiración por los demás. Está afanado porque los demás lo admiren, porque los demás vean en él alguien grande. Y de hecho, ese afán lo lleva a él a centrar todos los esfuerzos de su vida alrededor de ese verse a sí mismo muy por encima de todas las otras personas. El nombre de narcisismo proviene de Narciso, que es un personaje de la mitología, ¿ya? Y Narciso se reconoce como alguien que quedó prendado perdidamente de un rostro que vio en el lago cristalino, donde él por casualidad llegó a mirar, y cuando miró el lago, descubrió que allí aparecía un rostro que él no conocía. Él conocía la apariencia de los animales,
de todos los seres de la naturaleza, pero nunca vio a alguien tan admirable como ese que vio allí. Y por eso Narciso se desconectó de su mundo, se desconectó de todo su ambiente y circunscribió su vida relacional a la visita al lago para encontrarse con el personaje que emergía de las aguas cada vez que él llegaba, como si ese personaje lo estuviera esperando todo el tiempo, de modo que cuando él se asomaba, el personaje aparecía y Narciso se dedicaba a contemplarlo porque le parecía bellísimo. Pues no sobra decir que Narciso se estaba viendo a sí mismo, ¿ya? En una fuente cristalina, Narciso está mirando su propio rostro y quedó profundamente enamorado de su rostro. Llegó un momento en que, tratando de contemplarlo mejor, Narciso cayó al lago y se ahogó. Se murió Narciso buscando tener una mayor cercanía con el personaje que estaba viendo en la fuente. Bueno, el narcisismo es eso. El narcisismo, de hecho, es una condición primitiva, tan primitiva como la visión de Narciso. Era tan pobre lo que Narciso conocía de sí mismo que él nunca había visto su propio rostro y por eso Narciso pretende no estar enamorado o impresionado por él mismo, sino por un personaje que está viendo en la fuente y que lo identifica como un otro. En las condiciones del narcisismo, las características van tomando esa forma y por eso es una cosa tan primitiva, tan elemental, que como en el caso de los niños, una persona narcisista se refleja o se ve en los ojos de los otros, en cómo los otros lo miran, cómo los otros lo reflejan. Como la fuente reflejaba el rostro de Narciso, el narcisista se busca en la actitud, en el rostro, en la cara, en la mirada que los demás le dan. Por tanto, los demás no le importan a él por ellos, sino que los demás le importan a él, porque los demás lo único que hacen es permitirle a él verse a sí mismo. Para el narcisista, los otros entonces no tienen ningún lugar, sino que simplemente son los elementos que lo reflejan. Los narcisistas se observan a través del efecto que producen en las personas que les rodean, en las personas que lo aprecian o lo admiran, y esto le da a él una inmensa satisfacción, ¿ya? El drama de la condición infantil del narcisista es su inmensa preocupación por su imagen, sobre todo por la que el otro le refleja. Así que el narcisista es incapaz de encontrarse verdaderamente con otra persona y establecer con ellas una relación íntima. Se condena a vivir aislado en un mundo de fantasías que construye
en la visión de sí mismo que va encontrando en la actitud de los demás con él. Y se entusiasma con la idea de que los demás lo veneren, le rindan culto, los demás le sirvan, los demás estén al alcance de sus deseos, de sus planes, de sus caprichos, de sus anhelos. Es decir, todo lo que él hace es buscarse a sí mismo en todo lo que tiene a su alrededor. Pero es una manera tan primitiva de vivir que el narcisista no es consciente que se está enfrentando a un culto desmedido a su propia personalidad. Es una cosa tan grave por ese estado que frente al narcisista la actitud que conviene es la postura prudente y ese mantener el cuidado para no caer en el círculo de su influencia, para no convertirse en alguien a quien el narcisista usa y lo convierte en simple objeto en función de sus intereses personalísimos. Hermanos, es una condición terrible. Es una visión de la vida donde lo único que importa es lo propio. Los demás no importan. De modo que el que esté al lado de una persona narcisista lleva la de perder. Es una relación que nunca será relación. Es decir, es una condición en la que se busca establecer una relación que nunca se da, porque el narcisista no permite eso, pues el afán de él o de ella no está alrededor del vínculo válido con los demás, sino está todo el tiempo como Narciso va al lago, el narcisista va a las otras personas a buscar su propio rostro, a buscar lo suyo, a sacar para sí toda la producción que tenga que ver con cualquier espacio cercano que se le sirva. Para el narcisista, todas las cosas y todas las personas son objetos que usa para su finalidad egoísta, para sus intereses centrados exclusivamente en él mismo. Como van viendo ustedes, es un problema muy serio. Es un problema muy serio. Ahora, saben que lo que preocupa de esto es que no es infrecuente encontrarse con un narcisista. Y vamos a ir descubriendo hacia adelante en el programa que el narcisista nosotros lo producimos en la casa, lo producimos en la sociedad. Nosotros hacemos las crianzas y las educaciones para dar como resultado la producción de una gran cantidad de personas narcisistas que drenan en función de sus intereses toda la fuerza de una sociedad, ¿ya? Se valen de una sociedad para fines exclusivamente personales y dejan expuestos al resto de personas a la deprivación de soluciones o de cosas válidas para el bienestar de sus vidas, porque el narcisista consume toda la energía del medio a su favor. Eso puede suceder en el seno de una familia. Un narcisista drena la vitalidad de una familia. Eso puede suceder en un medio religioso. Qué peligro es los dirigentes religiosos
narcisistas. ¿Qué peligro es el tipo de personas vinculados a un medio espiritual que en función de su patología narcisista, ¿ya? Lleva a las personas a confundir realidades de la presencia de Dios con los manejos tendenciosos de estas personas? Qué peligro cuando hay un gobernante narcisista que se aprovecha de todos los espacios que tiene para tomar la vida del pueblo y usarla para elevar su visión de sí mismo, porque no se ve sino a él mismo, no se ve sino a ella misma. Los demás son simples objetos en su mano. Oigan lo que estoy diciendo, oigan lo que estoy diciendo, porque es una cosa muy grave. El trastorno narcisista se confirma cuando la persona presenta varias de las siguientes características. Presten atención. En primer lugar, una persona narcisista siempre expresa una actitud de grandiosidad, es decir, se muestra grande, se muestra importante, se muestra representativo. Es alguien que cuando se presenta llama la atención porque quiere llamar la atención y se deja ver como alguien que en lo mínimo merece la reverencia de los demás, ¿ya? Esa grandiosidad y la necesidad marcada de ser el centro de atención. Escuchen bien, escuchen bien. Eso ustedes lo visualizan. No necesitan mucho esfuerzo para descubrir la actitud de una persona que todo el tiempo está buscando ser el centro de atención. ¿Ya? Ser la persona a quien todos tomen como referencia en todos los aspectos, en todas las situaciones de la vida donde haga presencia. Y no es que eso se dé en función de lo valioso y significativo de la persona, sino que la persona se ubica en un territorio donde quiere llamar la atención y aunque no va a resolver nada, quiere ser visto como alguien definitivo e importante. Esa es la postura clásica de los narcisistas, ¿ya? Un interés extremo de ser el centro de atención. Las relaciones interpersonales de ese narcisista están caracterizadas por su egoísmo, por su egocentrismo. Fíjese, el egoísta es el que se esfuerza buscando que todo sea para él o todo sea para ella. Se esfuerza el egoísta en que lo más importante sea lo suyo, lo más representativo sea lo suyo, y al mismo tiempo el narcisista se caracteriza porque en sus relaciones interpersonales es egocéntrico, es decir, quiere que todo el mundo esté girando alrededor suyo y en ese sentido es excluyente, no permite que nadie se dé la libertad de girar alrededor o meterse en una relación de cercanía con otros y se salga de su centro gravitacional.
Es decir, deje de girar alrededor de su vida porque le resulta una cosa muy ofensiva y lo califica como alta traición. Es egocéntrico. Sus relaciones son frías y superficiales. Es decir, sus relaciones no son las relaciones cariñosas, las relaciones afectivas, sino frías y nunca profundizan en nada. Son relaciones tan superficiales que fácilmente el narcisista las desecha porque nunca profundiza con nadie y nunca se compromete en lo mínimo con nadie de una forma tal que ese compromiso lo amarre a un espacio relacional. Imaginen ustedes la relación con una persona de esas o la pretensión de establecer un vínculo afectivo con una persona de esas con su superficialidad y su frialdad. ¿Ya? Es como si todo lo tuviera tan bien calculado que apenas entrega lo poquito para mantener cerca a las otras personas y al tenerlas cerca poder usar lo que más puede usar de ellas porque las tiene a su alcance. Es como aquel que cuida su rebaño de ovejas para sacar la lana o para usar su carne en el momento en que quiera consumir carne. Es tener un ganado alrededor y para sacarle provecho. Pero noten que más cariño le tiene un pastor a sus ovejas que el narcisista al grupo de personas que se encuentra alrededor suyo, y eso es trágico, porque la gente se le acerca por ciertas características de amabilidad que muestra, porque es amable, porque está cautivando, y en esa amabilidad acerca a la gente, y la gente no se da cuenta que se convierte en el rebaño para los intereses privados y particulares de un ser humano que le importa un comino la vida de los demás y lo único que encuentra en ellos son elementos de servicio para sus intereses muy particulares. Grave, yo creo que ustedes van captando la gravedad de un asunto de estos. El narcisista es alguien incapaz de un amor verdadero y en consecuencia no siente consideración por el dolor de los demás. No hay una mínima consideración por el dolor de los demás. Hermanos míos, esto no se suele entender muchas veces en toda su dimensión, sino después de muchos años de convivencia y de sufrimiento con el narcisista. La gente, cuando establece vínculos, relaciones, especialmente relaciones de orden afectivo, la gente se ilusiona mucho y mantiene su ilusión en alto durante mucho tiempo. Cuando se meten en una relación con un narcisista, cosa que uno quisiera nunca sucediera, que jamás se diera, que alguien terminara enamorándose de un narcisista, que alguien terminara buscando un vínculo afectivo con un narcisista. Cuando se meten allí, el tiempo les va demostrando que al lado de esa persona no tienen ni un mínimo de posibilidades para recibir el calor de una relación que los dignifique, que les dé la oportunidad de encontrarse correspondidos en su afectividad, y lo único que van descubriendo es que la persona genera mucha angustia, mucho sufrimiento porque hay maltrato,
hay agresión, hay desprecio, ¿ya? Hay desconocimiento de el valor y la dignidad de la persona, y ese desconocimiento es una cosa agresiva, ofensiva, con una total insensibilidad, absoluta insensibilidad. Ese narcisista o esa mujer narcisista es alguien que le parece extraño que el otro se sienta como desconsolado en un territorio relacional, porque no percibe toda la agresión, todo el maltrato, toda la humillación que le produce, que expresa el narcisista. El narcisista lo ve lógico. Un hombre narcisista decirle a la esposa, es que usted es muy bruta, es que usted es una persona que gracias a Dios está conmigo, porque de no estar conmigo usted estaría viviendo condiciones muy terribles y estaría metido en cosas muy feas, porque usted no tiene la más mínima capacidad para ver las cosas como debe ser. Y estoy hablando decentemente, comparado con la forma de hablar de un narcisista. Hermanos, es agresivo, es violento, es ofensivo. El narcisista limita, domina y somete a quienes tiene a su alrededor. Generalmente los niños y los cónyuges pasivos son sus víctimas predilectas. ¿Ven? El espíritu narcisista toma el control de una forma violenta, abusiva, desconociendo absolutamente las posibilidades de los otros y sometiéndolos al régimen de su interés muy personal. El narcisista reacciona con sorpresa y no pocas veces con violencia ante la crítica o el rechazo. Le molesta enormemente que lo critiquen y lo ofende que lo rechacen, ¿ya? Y en esas condiciones, hermanos míos, no admite confrontación alguna. ¿Por qué? Porque tiene la razón. Porque él la tiene clara, ella la tiene clara, ¿ya? Los demás no saben nada, los demás no entienden nada. Y entonces el narcisista, cuando le plantean una discusión simplemente, entre comillas, decentemente, la evita. Y si le pregunta usted por qué lo hace, es que esas ideas tan tontas, esas ideas tan grotescas, ¿qué le vamos a discutir? ¿Qué tiene que ver eso con las ideas que yo tengo? Son palabras de un narcisista. Por tanto, yo no le pierdo tiempo a esas ideas, porque no le dan ni a los tobillos a mis planteamientos. Ahora, lo que pasa es que ellos no entienden lo mío. Ellos no logran captar esto. Eso es para mentes superiores. Entonces, no voy a entrar en una discusión que no tiene sentido. Frecuentemente, el narcisista tiene conductas para sacar ventaja o explotar a las otras personas. De hecho, es un ser superior, de modo que tiene todo el derecho, todo el mérito
y toda la dignidad para hacer uso de todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque para el narcisista, insisto, todas las personas a su alrededor son cosas que puede usar, ¿ya? Su opinión sobre los demás oscila entre los extremos de la idealización dramatizada, fíjense que son posturas extremas donde un narcisista admira a alguien, lo aprecia, mostrándolo como un ser absolutamente superior, como si fuera de esa especie distinta a la que él pertenece, y le expresa admiración. Generalmente son personajes de la historia, a quien aprecia enormemente porque los admira en una visión idealista o idealizada a partir de percepciones propias o interpretaciones propias. Pero al mismo tiempo, el narcisista desaprueba a la mayoría de la gente en una forma exagerada. Puede lucir detallista en una determinada circunstancia y en otra, sin el menor remordimiento, actuar totalmente de forma despiadada. De hecho, el narcisista subestima a los demás. El narcisista no le reconoce méritos a nadie. Y una de las cosas extremas graves del narcisista es que es una persona atenida. Con frecuencia se cree con derecho a las cosas sin merecerlas y no vacila en manipular a quien está a su alrededor. Yo quiero que ustedes, con esto que han escuchado, se imaginan cómo es un angelito de esos. Y visualícese al lado de una persona así. De hecho, en lo que he dicho, que no es más que un resumen, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, yo conozco a alguien así. Yo conozco a alguien así. ¿Ya? Claro, en mi familia hay alguien así. En la empresa donde trabajo hay alguien así. O a veces podría decir usted, en el colmo de su inocencia, es que yo cada vez que paso por el espejo de la sala de mi casa, miro al espejo y veo a alguien así, solo que no sé quién es. Aún no lo puedo reconocer, pero yo veo a alguien así. De hecho, es la inconsciencia del narcisista. Lo ve en muchos, pero no lo ve en sí mismo. Y vean ustedes que esto es terrible. Eso es terrible. No se aconseja la relación con el narcisista. El narcisista, de hecho, insisto, no produce una relación cierta, pero el que la busca está exponiéndose a desarrollar un infierno en su cercanía a la personalidad enferma de un narcisista. Usted sí sabe que la Biblia nos describe de forma clara esta condición patológica. ¿Ya? La Biblia habla de eso. En el texto que leíamos nosotros al comienzo del culto, recuerden ustedes, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Y si usted recuerda detalles de lo que se leyó, al menos en los primeros 5 versículos, usted se sorprenderá que es como si esto que yo estuve mencionando antes, Pablo lo estuviera describiendo como rasgo de la personalidad
de la gente del tiempo postrero, para él decía, ¿ya? Y que lo definía él como un tiempo peligroso. ¡Qué peligro! Que la estructura de mucha gente con la enfermedad de la baja autoestima, esas personas hayan desarrollado tales condiciones que hicieron de la sociedad en la que vivían espacios peligrosos, muy peligrosos. Y como les he dicho de ciertos otros textos de la Biblia, esa descripción que hace Pablo allí es muy específica del siglo XXI. De hecho, él la hace pensando en la época de él. Ya encontraba gente así. Pero Pablo está describiéndonos las condiciones arriesgadas de la vida social en el mundo actual, producto de los grandes problemas de autoestima que hace que la gente se vuelva un peligro en su acercamiento a los demás. Ese poder uno entender que un alto porcentaje de personas que se acercan a la relación con nosotros, a la relación con usted, a la relación conmigo, son personas que vienen a hacer daño. No traen un cuchillo a veces, no traen un revólver, pero se nos acercan y nos muestran su sonrisa, pero si les damos espacio y les damos mucho tiempo, por su problema de autoestima, ellos terminan agrediéndonos por efecto de condiciones deformadas, por efecto de su compensación y de su nivel de torpeza e inconsciencia, buscando el satisfacer condiciones de sobrevaloración que lo obligan a buscar sacar el máximo provecho de todos los que están a su alrededor. Por eso Pablo dice en esa segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, esa idea. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Ya? En otra versión dice momentos difíciles. ¿Ya? Es la idea de condiciones duras que se viven por causa de la actitud de las personas, de los manejos, de sus intereses. Y que uno tenga que todo el tiempo vivir a la defensiva, al punto de que en este tiempo uno como líder espiritual cuida a los miembros de la iglesia de cercanías con personas a quienes Pablo describe allí y que uno entiende hoy son personas con condiciones narcisistas, ¿ya? Con enfermedades de la personalidad, de características narcisistas. Entonces uno dice, ese peligro que hay de que los dejen acercar mucho a las vidas. Por ejemplo, con los jóvenes de la iglesia, ese peligro que hay de que metan en el territorio de sus afectos personas con estructura narcisista. ¿Ya? En la frase que yo acostumbro a decirle a los muchachos cuando me preguntan sobre la posibilidad de un vínculo afectivo con alguien, ellos saben cuando utilizo el término mijo o mijita, allí no hay nada. A veces lo que les estoy diciendo es, no se meta allí, porque allí
la van a usar, lo van a usar y usted va a salir maltratado y no va a encontrar un vínculo de mínima correspondencia afectiva, porque a veces no me queda fácil explicarles, porque se está metiendo con una persona con rasgos marcadamente narcisistas y está en la iglesia. Y a veces son miembros de la iglesia. En muchas ocasiones la gente le pregunta o no le pregunta, pero le generan dudas acerca del manejo cuando ven que ciertas personas que pintan para actividades de orden religioso, uno como líder no los vincula tan directamente. Y sucede que a veces tiene que ver con eso. Alguien con problemas de personalidad narcisista, uno no los puede acercar tanto a los demás porque los va a usar. Los va a usar, no necesariamente porque les vaya a pedir plata, no necesariamente porque los vayan a robar o porque vayan a hacer cosas muy grotescas, pero los usa a tal punto de que los convierte en objetos de sus intereses particularísimos sin que les entregue nada a cambio, sin entregarles un mínimo de dignificación de la vida, sino todo el tiempo sacándoles provecho y convirtiéndolos en cosas que no tienen ningún valor a sus ojos. Una persona de esas, ¿cómo se le puede abrir espacio para el liderazgo? Pero miren que son rasgos típicos de personalidades narcisistas que por la crianza cultural y la crianza familiar cada día son más frecuentes, cada día son más abundantes, cada día son, digámoslo así, más representativos, y la sociedad infantil y la sociedad superficial les abre muchos espacios y entonces permiten que ellos entren a medios y hagan daños. En el texto de Pablo a Timoteo dicen que estas personas, en el versículo 6, capítulo 3 de 2 Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Ya? Son personas que se meten y en cambio de sanar la vida de gente afectada, se aprovecha de las afectaciones para finalidades malsanas, perversas y de explotación en función de los intereses deformados del narcisista. Vean que es de miedo, es de miedo. Son tiempos peligrosos. El narcisista es alguien que se aproxima a las condiciones a veces muy particulares del antisocial, porque hace daño, afecta y no tiene el más mínimo remordimiento. Es experto en fingir, es experto en dramatizar, es experto en esforzarse por dañarle la imagen a quien se le cruza en el camino o a quien no le permite el juego de sus intereses en el territorio de la vida de la persona. Cuando la persona tiende a salírsele, la tendencia es también a desprestigiarlo, a deshonrarlo, a dar ideas que pueden ser ciertas, pero que no tienen por qué expresarse, o muchas veces son cosas que se inventan, y el narcisista no tiene ni un mínimo de remordimiento de conciencia, antes se siente muy poderoso porque es capaz de mover la opinión de un medio social. ¡Qué pavor, qué miedo ese tipo de personalidad! En ese texto
Pablo hace una descripción, insisto, muy clara de las particularidades de los narcisistas. Dice en el versículo 2 de ese texto, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y oigan, que tendrán apariencia de piedad, hablando del medio religioso, ¿no? Hablando del medio religioso, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y concluye Pablo con estas palabras: a estos evita. Oigan, a estos manténlos lejos. No te les acerques, no los dejes acercar. Y entonces viene la consabida frase del medio cristiano: ¿y dónde está el amor? ¿Ya? ¿Dónde está el amor? ¿Cómo es posible que a esa persona la distancien? ¿Cómo es posible que prevengan al medio contra esa persona? De hecho, la prevención se da después de ver los efectos de lo que hace y el daño que le ha hecho a otros. Y entonces, hay gente en la iglesia que no entiende que la Biblia no nos permite el acercamiento a todo el mundo. Es decir, la Biblia no nos abre la puerta para que nosotros permitamos que gente en condiciones de afectar, condiciones de dañar, se acerquen y toquen el medio y nos afecten el medio. Que debemos estar con ojos bien abiertos y posturas muy claras, buscando la manera de defender el bienestar de la gente que ingenuamente puede caer en manos de personas tan inadecuadas como un narcisista. A estos evita, ¿verdad? No les permitas que se te acerquen. Y esa es la forma de expresar amor. Porque es que si yo amo, no me engaño. Amor no es un sentimiento desbordado que se deja tirar para cualquier lado. Amor no es un sentimiento de gelatina que lo tiran a la persona para cualquier territorio. Amor es ser objetivo. Y cuando uno ama, le da el lugar a las personas que les corresponde. Y si una persona es un veneno, y si una persona es tendenciosa, maliciosa y destructiva, amor es colocarlo a distancia y que la persona lo sienta. Y que se dé cuenta que está desnudo ante el medio. Y le queda la alternativa o de alejarse o de cambiar. O de enfrentarse a un replanteamiento sincero, válido. Pero a veces, por esos falsos manejos del amor, esos mentirosos manejos del amor, se le tiende un cerco de protección a una persona dañina y se le dan todos los espacios para que haga daño. Y después de que se ven los daños, la gente lo único que hace es sentir dolor, sentir tristeza, pero no se da cuenta que generaron el ambiente para que un malicioso enfermo narcisista le hiciera daño al medio. Porque, hermanos, cambiar un narcisista solo puede hacerlo Dios, solo el poder de Dios. Y vamos a ver más adelante que es difícil que Dios pueda intervenir en la vida de una persona
que está negando todo porque todo lo tiene centrado en la consecución de lo propio, en su visión egoísta, en su egolatría, tanto que se vuelve enemigo de Dios porque trata de sacarle la gente al círculo de influencia de Dios para convertirlos en personas que estén haciendo parte del círculo de influencia de él o de ella. ¿Ya? Y eso, hermanos, es parte de la impiedad, son impíos por eso, porque no le importa que una persona termine desligándose de Dios con tal de tenerlo en el territorio de su manejo y de su manipulación. Fíjense ustedes que hay expresiones muy significativas allí. La primera expresión del texto es, vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Ya? Está hablando de gente egoísta, de gente que se sobreestima. No se estima, se sobreestima. Y lo único que hace una persona de esas es mirar lo propio como lo que importa, como lo que tiene verdadero valor. Por tanto, son personas que no tienen un interés distinto de lo suyo propio, amadores de sí mismos. Hay otra expresión, de hecho podríamos dedicarnos a analizarlas todas, pero yo quiero centrarme en algunas que están representando de cuerpo entero al narcisista. ¿Ya? Esa expresión de una persona vanagloriosa es una persona que, ya lo explicábamos, lo de la vanagloria, termina dándose ínfulas, termina mostrándose grande, de hecho siempre más grande de lo que realmente es. Un vanaglorioso es un fanfarrón, dice otra versión, fanfarrones. Hay otra versión que dice, son farsantes. ¿Y qué quiere decir un farsante? Alguien que hace una farsa. ¿Y qué es una farsa? Una representación, ¿ya? De tipo teatral, de algo que se ve como algo serio, pero es una simple representación. Y realmente eso es lo que hace un farsante. Un farsante es un artista que hace representaciones todo el tiempo de lo que le conviene representar, pero de fondo nada de eso es el objetivo de fondo o su objetivo fundamental, y nada de eso le importa. Importa dar una imagen, importa dar una impresión, importa ganarse adeptos alrededor de cosas que representan, pero solo son representaciones. Es el típico farsante, y en sus representaciones, entonces, son fanfarrones. Y ya usted se imagina lo que es un fanfarrón. Una persona que lo mira con objetividad o la mira con objetividad, se da cuenta de que todo es un cuento. La vida de esa persona es un cuento. Su representación es una cosa evidente que quien lo observa objetivamente se da cuenta que allí no hay nada de verdad. Y qué miedo cuando esa persona se siente con, digamos, con la competencia de poder hacernos una representación que busca ser creíble y espera que nosotros caigamos bajo el dominio de lo que nos quiere dejar ver. Qué peligro, qué daño. Yo he visto mucho daño en la iglesia.
a partir de personas así. Y a veces uno nota que el fanfarrón, el farsante, el vanaglorioso, es alguien que se ha ganado el respeto, el cariño, la admiración de gente del medio. Y entonces se cubre con esas personas buscando ser intocable, mientras se está haciendo el daño feo en el interior de la comunidad, protegido con una inmunidad que le da la cercanía de muchos a su alrededor, porque se lo sabe ganar. Y se necesita que el liderazgo tenga suficiente profundidad, suficiente madurez, que el liderazgo tenga sensibilidad de Dios para desnudar esos farsantes y evitar que tomen territorio para luego irse, porque se van, siempre se van, después de haber hecho un daño terrible, destruir vidas. Entonces, cuando ya los demás ven el daño que se ha hecho, entonces comienzan a contar todas las historias que tienen que ver con los métodos de la persona para ganarse los adeptos, para convencerlos de su veracidad y a veces para colocarlos en actitudes de manifiesta indisposición con el líder que le hace la resistencia al farsante narcisista. Porque a esa persona, como dije ya, le molesta enormemente que lo confronten, que le hagan seguimiento, porque considera que él es tan vivo o ella es tan viva, tan astuta, tan hábil, que no tendrían cómo o de alguna forma cómo descubrirle su desubicación, y entonces que alguien haga el intento de hacerlo es una cosa ofensiva que hace que la persona le mande todas sus fieras, es decir, ese territorio social que lo defiende contra la persona que lo quiere enfrentar. Eso lo hemos vivido en la iglesia y eso lo han hecho personas narcisistas. Cuando usted va a ver, esas personas solo estaban buscando lo suyo. Esas personas no les importaba nada más. Nunca les importó Dios. El territorio les importaba porque les servía para las finalidades de todo lo que ellos estaban buscando. Vean ustedes que esa condición vanagloriosa es típica del narcisista. Y el otro elemento que hoy, y con esto quiero cerrar, quiero que ustedes visualicen, es la expresión sin afecto natural. Sin afecto natural. Son personas incapaces siquiera de tener una disposición afectiva mínima, que es la disposición afectiva instintiva. El afecto natural es el afecto que nos une a los cercanos. Nosotros le tenemos cariño a la familia, nosotros le tenemos cariño a nuestros padres. De hecho, los padres le tienen una disposición afectiva especial a los hijos. Ese es el afecto natural. Un papá narcisista no le importan los hijos, los usa. El narcisista no quiere para los hijos más que un territorio que le permita a él o a ella, como papá o como mamá, sacarle provecho a los hijos, porque no los quiere, ¿ya? Los usa, los maltrata, los agrede, los humilla, les demanda continuamente actitudes para garantizarse las cosas que quiere para sí, pero no tiene ningún interés por ellos, ¿ya? Y los descuida y por sus intereses o sus búsquedas los abandona,
porque se va tranquilamente dejándolos totalmente abandonados porque no tienen ese sentimiento mínimo que les duela el sufrimiento que les va a dejar a las personas que abandona. Hermanos míos, sin afecto natural, es decir, sin sentimiento en las entrañas, ¿verdad? Por tanto, es una cosa terrible, es una persona que da miedo, ¿verdad? A la que no se le puede soltar espacios. Y pudiéramos mencionar, y de hecho vamos a mencionar algunas cosas más sobre el narcisismo, porque yo sí quiero despertar conciencia de ese mal. Hermano, el narcisismo es más frecuente hoy que ayer, ¿verdad? Porque la crianza de hoy es estimulante para el espíritu narcisista. Pero, hermanos, es frecuente, pero no se descubre. Es frecuente, pero no se identifica fácil. De hecho, la gente tiene un mínimo de sensibilidad o de capacidad para visualizar eso, o al menos visualizarlo a tiempo, antes de sufrir las agresiones y antes de vivir las experiencias trágicas con unos espacios relacionales con personas narcisistas, ¿ya? Cuando una persona sale del territorio de influencia de un narcisista, es como si le devolvieran la vida. Le devolvieran la vida. Es como si volviera a nacer. ¿Por qué? Porque estuvo metido en una tumba. Esa persona estuvo metida en una tumba durante muchos años a veces. Y sentir que abren la tapa, la losa de la tumba y poder respirar aire fresco y encontrarse con el beso del sol en su frente, le hace sentir que la vida regresó porque salió del infierno ocasionado por la vida alrededor o en la compañía de un narcisista. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque es una condición tan perversa que lo mejor es que tengamos pocas oportunidades de relacionarnos con esas personas. Sin embargo, siempre estamos expuestos, porque, repito, son condiciones que abundan. Así que les voy a pedir el favor que se pongan de pie y vamos a orar. Estamos rodeados de condiciones así. Por eso nuestro tiempo es un tiempo peligroso, muy peligroso, porque uno no sabe a quién le está abriendo la puerta. Y se necesita mucho discernimiento. Ese don de discernimiento de espíritu que le deje ver a uno a tiempo el mal que está dejando acercar para tomar medidas a tiempo, medidas correctivas para evitar caer en el engaño del diablo, en el engaño perverso de un mundo que oportunidad que le demos nos va a destruir. Que Dios nos guarde, que Dios nos dé sensibilidad, que Dios nos dé humildad para dejarnos orientar. Humildad, mansedumbre para dejarnos orientar. Que cuando alguien nos diga en la iglesia con autoridad moral, nos diga, ¡ojo! Cuidado con eso, no abra esa puerta, no se meta por allí, no se meta con ese alguien, podamos recibir el consejo y actuar oportunamente antes de que sea demasiado tarde, porque después no vale la queja, no vale el clamor de angustia, pues tiempo hubo para prevenir, solo que la altivez y la soberbia, esa presunción de que yo me las conozco todas, yo sé qué me conviene y qué no me conviene, a mí no me tiene que decir nada. Esas actitudes son las que terminan produciendo esas cosechas tan amargas que recuperarse de ellas a veces es muy complicado. Que Dios nos ayude, Dios nos ayude. Vamos a orar, hermano, porque esto amerita que le digamos a Dios, Señor, sálvame, Señor, sálvame, ¿ya? De hecho, voy a dedicar tiempo aquí
para mostrarle al narcisista cuál es la oportunidad que tiene, ¿ya? Cuál es la posibilidad que tiene de salir. Aunque de hecho, para ser narcisista, lo que menos está buscando es la oportunidad de salir de lo que cree que le resulta rentable. Solo el poder de Dios trae convencimiento de pecado y de condiciones de justicia y de juicio en una persona así. Solo el poder de Dios, porque argumento humano no alcanza, se necesita poder de Dios. Pero creemos que Dios puede salvar. Sin embargo, por ahora lo que estoy buscando es que nos salvemos de el impacto negativo del espíritu narcisista en la sociedad en la que nos movemos. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has concedido, por esta bendición que tenemos de encontrarnos en el espacio de este territorio cúltico, de esta reunión espiritual especial. Bendícenos, Señor, con esta visión clara que nos permita hacer diagnósticos y entender a tiempo las condiciones enfermas de unas personas que por efecto de su enfermedad, de la baja autoestima, están afectando su medio social, a veces su medio familiar, con conductas y actitudes que tienen que ver con el espíritu narcisista. Ayúdanos, Señor, a actuar consecuentes, a reaccionar, a manejar las cosas con sabiduría y a tomar medidas preventivas para evitar daños y evitar agresiones. En el nombre de Jesús, creo que en esta noche estás salvando. Creo que has tocado vidas. Creo que has llegado al corazón de muchos que han entendido esto en situaciones de riesgo en las que se encuentran en función de espacios relacionales donde descubren que están metidos en ambientes donde el espíritu narcisista está tomando el control de sus vidas. En el nombre de Jesucristo, declaro a mi iglesia libre, a todas las personas que han entendido esto, los declaro victoriosos frente a esa lucha que pueden estar viviendo en este momento, y te pido, Señor, que abras caminos de solución para las personas que están muy afectadas a este nivel. Y especialmente, Señor, te pido que de alguna forma toques el corazón del narcisista y lo despiertes y lo acerques a alternativas de salvación. Al menos proporciónale las condiciones ideales para que de alguna forma pueda ser tocado. En el nombre de Jesucristo creo en el poder tuyo obrando y salvando a muchos, Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, abrir los ojos, ¿ya? El narcisista se cree más grande y es un peligroso acomplejado. Oiga lo que estoy diciendo. Es un peligroso acomplejado. Es un peligroso niño que ni siquiera es consciente a veces que todo lo que busca es lo suyo. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a tomar medidas a tiempo. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos